Recibe un cordial saludo el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, domingo 25 de julio, domingo, Día del Señor. Te invito a que no dejes de asistir a la celebración de la Santa Misa, pues el día de hoy no es opcional, sino es un día en el cual todos nosotros católicos tenemos esa responsabilidad de asistir a la Santa Misa, a darle gracias a Dios, a encomendarnos a Dios, a escuchar su palabra, a alimentarnos de su cuerpo y de su sangre y a compartir nuestra fe como una familia que somos, dado que San Pablo en la segunda lectura del día de hoy nos habla precisamente de eso. Una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Escuchemos el Evangelio de hoy domingo 25 de julio. El Evangelio está tomado según San Juan capítulo 6, versos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno les tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados a todos los que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso relato de la multiplicación de los panes. Pero antes de hablar de eso, quiero recordarles, por favor, que pongan todas sus intenciones y necesidades en los comentarios de mi canal. El día de hoy estamos celebrando la memoria de uno de los 12 apóstoles, Santiago. Así que felicito a todos aquellos que llevan el nombre de Santiago. También los que se llaman Israel es el derivado de Santiago. Jacobo, Israel y Santiago es el mismo nombre. Felicito a todos aquellos que lleven el nombre de Israel, Jacobo o Santiago. En la mayoría de los milagros que nos presenta la Sagrada Escritura, vemos que nuestro Señor Jesucristo siempre llamaba a 3 de sus 12 apóstoles. Es decir, que ellos fueron testigos de la mayoría de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, como fue la transfiguración y otros milagros. Estoy hablando de Pedro, Santiago y Juan. Santiago, el que estamos celebrando el día de hoy. Pero el día de hoy no te voy a hablar de él porque dentro de nuestra liturgia no hay una festividad más grande que la del domingo. Así que si el día de hoy se celebra un santo, se pasa al siguiente día lunes, porque vuelvo a repetir, ninguna celebridad de ningún santo, incluyendo a nuestra Santísima Madre, es más importante que el domingo. Por lo tanto, la fiesta de Santiago Apóstol se va a celebrar el día de mañana por la razón que les acabo de explicar. Uno de los milagros que más conocemos es el milagro de la multiplicación de los panes, y sin duda alguna hay mucho que aprender de este milagro. El primero es que para Dios nada es imposible.
5 panes y 2 pescados fueron suficientes para alimentar a miles de personas. Y no solamente eso, sino que además sobró comida después de que todos se habían saciado. Esto nuevamente nos recuerda que nada es imposible para Dios, que por más difícil que se torne nuestra vida, nuestro futuro, que de repente las cosas parezcan inciertas, si ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en manos de Dios, Dios no nos va a abandonar. También, por otro lado, podemos ver el amor y la misericordia que Dios tiene hacia la humanidad. Tristemente hay personas que creen que Dios es indiferente, que Dios se la pasa y se la vive castigando a la humanidad, y no es así. A través de estos milagros nosotros vemos con claridad el corazón de Dios lleno de amor y compasión hacia la humanidad. Todos nosotros obviamente estamos invitados a imitar la actitud de nuestro Señor Jesucristo, pues por eso nos llamamos cristianos y por eso decimos que creemos en Dios, porque buscamos imitar a nuestro Padre todos los días. Por otro lado, vemos también ese gesto de compasión, de solidaridad que Jesús tiene hacia los demás, es decir, practicar la caridad. No solamente es, sí, mira, qué tristeza que haya tanta pobreza en el mundo, porque sí, hay mucha gente que decimos, sí, hay mucha gente en el mundo, hay mucha pobreza en el mundo, hay mucha hambre en el mundo, pero ¿qué estamos haciendo para erradicar o para disminuir la pobreza en el mundo? Yo, por ejemplo, de repente veo que habemos personas que ante la pobreza y la necesidad de muchos, pues preferimos ignorar y voltear la vista por utilizar una imagen y hacernos los ciegos que no vemos la necesidad y el dolor y el sufrimiento de los demás. Así que yo te invito a eso, a que realmente nosotros abramos el corazón para que practiquemos la caridad y que no demos limosnas y que no demos obras. Hay que dar, como decía la Madre Teresa de Calcuta, hasta que duela. Porque si damos y compartimos algo que no nos sirve, algo que no nos va a perjudicar o que no nos va a afectar, pues simplemente no es caridad. Por otro lado, vemos que en el mundo hay mucha pobreza, pobreza extrema. Quiero invitarlos a que no dejemos de rezar por todos nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. Hay tantos países pobres, en este momento se me viene a la mente Venezuela porque la están pasando muy mal. Obviamente Cuba y otros países de América Latina y de África, donde las personas, si bien les va, tienen una comida al día. ¿Cuántos niños andan en los basureros buscando comida, buscando qué comer? Y en otros lugares, en otros países del primer mundo, niños obesos, niños que tiran la comida, niños que no agradecen lo que tienen. Así que si aquí hay algún padre o madre de familia que todavía tiene niños y niñas, por favor, enséñenlos a ser generosos, a compartir. Algo muy importante que nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de este día es que no desperdiciaron lo que sobró. Fíjense qué importante es que el Evangelio nos haga saber eso, que no se desperdició lo que sobró. A veces hay personas que me dicen que sí es pecado tirar la comida. Por supuesto que es un pecado. No es necesario decir por qué, porque creo que es muy obvio por sentido común. Mientras hay tanta gente que se está muriendo de hambre, mientras hay tanta gente que la está pasando muy mal porque no tienen que comer, y otras personas simplemente tirando la comida, picando la comida, cuántos niños y cuántas niñas dicen, no me gustó, y la tiran. Y también a veces los adultos, a veces así somos, que de repente no me gustó este platillo, no me gustó esta comida y la tiro. Por eso es un gran pecado. Y quiero decirte y quiero recordarte que de una manera u otra nosotros somos responsables de la pobreza del mundo. ¿En qué sentido somos responsables? En que si yo puedo ayudar, que si esté en mis manos aliviar un poco el sufrimiento y el dolor de los demás y no lo hago, ahí estoy yo faltando a esa responsabilidad que tengo. Porque siempre es muchísimo mejor, estar en la posición de dar, de compartir, de ofrecer, que de pedir. Porque si yo te digo, ¿quieres ser rico? ¿Quieres ser pobre?
Yo estoy seguro que tú me vas a decir, yo prefiero ser rico que ser pobre. Bueno, quizá habrá alguna persona que diga, yo prefiero ser pobre. Bienaventurada esa persona si lo dice de corazón, pero yo creo que pues la mayoría vamos a decir, no, yo prefiero ser rico. Por eso hay que darle gracias a Dios que si tenemos que comer, que vestir y en dónde descansar y pasar la noche, tenemos mucho más de lo que es suficiente para ser felices. Soy el Padre Miguel Ángel, muchísimas gracias. Te invito a que compartas este video con tus amigos, familiares y seres queridos y deseo que este domingo sea un domingo lleno de bendiciones. El día de mañana te voy a hablar sobre Santiago Apóstol. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno.